Ejercicio 9 de la guía 5 de cálculo 1. Se entrega una función que representa la rentabilidad asociada a una cantidad de dinero que se mide en miles. Mirando las preguntas, debemos identificar que se trata de un ejercicio en donde se pretende principalmente indicar intervalos de crecimiento y de decrecimiento o disminución. Y en el fondo son tendencias de aumento y disminución en ciertos tramos de la variable independiente, que puede ser normalmente el x o el valor de t. En este caso x son los miles de euros. Por lo tanto, queremos buscar valores o tramos en los miles de euros que se invierten, en donde habrá un aumento o una disminución de, en este caso, la rentabilidad. El procedimiento, como fue visto en clase, consiste en derivar la función original, en este caso r, y luego de ello igualar esa expresión r' a 0, de tal manera de determinar los puntos críticos. Veámoslo en el desarrollo propuesto, que es lo que aparece acá. X es la cantidad de dinero invertido en miles de euros y R es la rentabilidad del dinero invertido. ¿Cuáles serían los pasos que mencionamos recientemente? Primero, obtener R'. Y al derivar esto, obtenemos 0,03 x cuadrado menos 0,2x más 0,25. En esta etapa tenemos que verificar que los ejercicios normalmente, o las funciones en este punto, van a quedar normalmente como una expresión cuadrática, aunque no necesariamente. Pero si es cuadrática, hay que verificar que realmente lo sea, es decir, que esto esté al cuadrado, que haya otra expresión con x y eventualmente alguna expresión sin x que pudiera ser 0 también. Si ese es el caso, esta expresión se debe igualar a 0 y ese sería el paso 2. Plantear, aquí está planteado, y resolver esa expresión. Con los coeficientes de aquí, a, b y c, con a igual 0,03, b igual menos 0,2 y c igual 0,25, la idea es obtener los valores que hacen 0 esa expresión, es decir, las raíces de esa expresión. Estos valores pueden ser obtenidos mediante la calculadora o mediante el procedimiento que se enseñó en álgebra con la fórmula que aparece aquí en amarillo. Reemplazando, se obtiene esto, que el x es 0,2 más menos 0,1 partido por 0,06. Cuando utilizo el menos, obtengo el x1. Cuando utilizo el más, obtengo el x2. En cualquier caso, da lo mismo si este es el menos o este es el más. Lo importante es obtener estos dos valores, el 1,6 periódico, que si quieren lo pueden aproximar como 1,67, y el 5. Entonces este valor puede quedar también aproximado como 1,67 si no quieren complicarse más con los decimales. ¿Cuál sería el paso 3? El paso 3 es la evaluación de los puntos críticos que se obtuvieron más los extremos del dominio. Entonces, el paso 3 tiene que considerar lo siguiente, que los puntos a evaluar en la función original, donde la función original es esta expresión, son, ¿qué puntos son? Los del dominio, extremos del dominio, y por eso los extremos del dominio tendríamos que revisar el enunciado, y en el enunciado aparece esta frase, que la cantidad de dinero que se puede invertir, eso quiere decir de x, se está refiriendo al x, debe ser mayor o igual a 500 euros.
Y considerando que el dinero invertido está medido en miles, 500 euros es la mitad de esa unidad, es decir, la mitad de 1000 euros. Por lo tanto, parte de 0,5 miles de euros y no hay tope hacia arriba, por lo tanto queda hacia el infinito. Luego entonces los puntos que se tendrían que considerar son el x1, que es 1,67, el 5 y el 0,5. Y aquí solamente estamos haciendo un resumen de los puntos que vamos a evaluar en R, en esta expresión. Entonces, ordenados de menor a mayor, el primero es siempre va a ser obviamente el menor, el valor izquierdo del dominio, en este caso parte de 0,5. Luego aparece en este caso este número que lo anotamos aquí como 5 tercios, pero si ustedes quieren pueden anotarlo como 1,67. Y por último el 5. Y para arriba no hay más topes respecto al dominio, por lo tanto el 5 sería el último punto a evaluar. Al reemplazarlo vamos a obtener tres valores, 2,1, 2,19 y 2. Cuando está la duda de cuántos decimales dejar en cada resultado, lo importante es que esa cantidad de decimales permita identificar diferencias si es que las hubiera. Por ejemplo, aquí en el caso del 2,1 es un valor distinto al 2,19 y quizá haberlo aproximado, si este valor hubiese sido 2,14 y al aproximar queda 2,1, no conviene dejar ambos como 2,1 porque se sabe que este realmente es un poco mayor que ese valor. Por lo tanto, el criterio es más o menos flexible siempre y cuando se logren ver diferencias entre los números cuando realmente son diferentes. Y luego se hace un pequeño dibujo de esto, un boceto, en donde los puntos que estaban nombrados, en este caso, apareció que el 0,5 va con 2,1, que el 1,67 que iría por acá va con el 2,19 y que el 5 va con el 2. Luego, se sabe que estos puntos son críticos. El 1,67 es un punto donde hay un cambio de tendencia. Y si este punto está más bajo, la única manera de que haya ido subiendo es que haya venido con incremento. Donde aquí venía con una curvatura hacia arriba, aquí una curvatura hacia abajo y aquí vuelve a haber una curvatura hacia arriba. Y el hecho de que no haya más puntos críticos después del 5 garantiza que de aquí en adelante siempre va a crecer. Una vez hecho este gráfico, que es el objetivo real del ejercicio, se pueden responder las preguntas que están propuestas. Y podemos ver aquí las soluciones de la guía. Respecto a, la primera pregunta era, si la rentabilidad disminuye, ¿entre qué valores está fluctuando la inversión? Entonces, mirando el gráfico, nos damos cuenta que si está disminuyendo la rentabilidad es porque la plata está fluctuando entre el 1,67 y el 5 miles de euros. Eso es lo que aparece en la respuesta aquí, que está fluctuando entre los 1.667 euros o 5.000 euros. Después en la letra B, dice a partir de qué monto la inversión se estima que siempre va a aumentar. Que la inversión se estima que la rentabilidad siempre va a aumentar. Y eso es lo que se ve en el dibujo y lo que comentamos recién, que el hecho de que no haya más puntos críticos de aquí en adelante garantiza que no va a haber un cambio de tendencia más adelante, no habrá una disminución, sino que siempre va a aumentar. Por lo tanto, decir que a partir de los 5.000 euros la rentabilidad siempre va a aumentar. Y eso es lo que aparece escrito acá, que la mínima rentabilidad ocurre cuando la inversión es de 5.000 euros, perdón, sobre los 5.000 euros de inversión la rentabilidad crecerá. Y en la letra C se pregunta ¿para qué monto la rentabilidad es menor? Y se puede hacer mirando el gráfico de que justamente en ese punto de quiebre, para 5.000 euros la rentabilidad es menor y esa rentabilidad corresponde a este número que aparece acá, que es el 2, que sería un 2%. Y finalmente se pide utilizar R y R', pero para el valor 4, es decir, cuando se invierten 4.000 euros.
Lo que ingresa a la función es el X como miles, por lo tanto, en que ingrese un 4 significa que se está invirtiendo 4.000 euros. Entonces, se reemplaza el valor de 4 en la función original, es decir, en R, que sería el valor, el R iría representado o escrito en la función original, que es esa. R de 4, aquí se escribe el 4 en los X y se obtiene 2,04. La interpretación es la variación que aparece acá, que al invertir 4.000 euros, la rentabilidad es de 2,04%. Mientras que con R' se debería trabajar entonces con esta expresión, que es la que obtuvimos al haber derivado, la misma que utilizamos para los puntos críticos es esta expresión. Y esa expresión se evalúa con el valor 4 en X, donde aparece acá. Según la solución, R' de 4 va a dar menos 0,07. Y una de las interpretaciones que no aparece acá, redactada de esa manera, podría ser que para una inversión de 4.000 euros hay una tendencia de la rentabilidad a disminuir en 0,07% por cada 1.000 euros invertidos. Esa sería la interpretación.